Chicos, ¿cómo están? En este video lo que quiero introducir es el concepto de tensión, ¿sí? Es introducirlo para que ustedes lo tengan claramente conceptualmente y podamos resolver después todos los ejercicios de práctica. Eh, la idea no es dar una clase teórica, sino dar los conceptos mínimos para que ustedes después puedan afrontar cualquier ejercicio, ¿sí? Con este mínimo de teoría que les doy, ¿sí? Bien. Lo que tenemos que hacer es imaginarnos un cuerpo plano deformable sometido a fuerzas exteriores. En este caso son 5 fuerzas: P1, P2, P3, P4 y P5, ¿sí? Estas fuerzas nos mantienen en equilibrio al cuerpo, es decir, el cuerpo no se mueve. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria, SS, es decir, cortado por un plano hipotético cualquiera, y entonces va a quedar dividido en dos partes, la parte S1 y la parte S2. Bien. Ahora, si imaginamos estas dos partes por separado, entonces ninguna de las dos partes estaría en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que S1 se movería en una línea recta, según el resultante de P5 y P4, se movería en esa dirección hacia allá, y S2, el cuerpo S2, se movería en una recta según el resultante de 1, 2, 3, ¿sí? De estas fuerzas, P1, P2 y P3. Si lo imaginamos el cuerpo por separado. Bien, pero en realidad esto no sucede, ¿sí? S1 y S2 están unidas, y es porque hay una fuerza interna de cohesión que mantiene el movimiento anulado, pero la tendencia a separarse se mantiene, ¿sí? Entonces, si observamos a S2 únicamente, vemos que estas fuerzas internas de cohesión están distribuidas a lo largo de la superficie SS y tienen que tener una resultante, o sea, esta fuerza distribuida, fuerzas internas distribuidas tienen que tener una resultante igual y contraria a la resultante 1, 2, 3, ¿sí? Por condición de equilibrio, porque el cuerpo no se está moviendo, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es imaginarnos un corte y entonces, en consecuencia, las fuerzas internas, ¿sí? Tienen que mantener el equilibrio al cuerpo S2, tienen que mantenerlo en equilibrio. Bien, ahora vamos a imaginarnos sobre esta superficie SS un elemento de área delta de A, ¿sí? Sobre el mismo actúa un elemento de fuerza interna delta de F. Entonces a la relación delta de F sobre delta de A es un valor medio de fuerza por unidad de área. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando ese elemento de área tiende a cero? Es decir, lo vamos a llamar ahora diferencial de área. Entonces, la fuerza también tiende a un valor más pequeño, ¿sí? Pero según Cauchy, el cociente entre el diferencial de fuerza y diferencial de área tiende a un valor definido, ¿sí? Que lo vamos a llamar tensión. P sub I, el cociente entre el diferencial de fuerza y diferencial de área, es un vector que representa el estado de tensiones en el plano SS que hemos cortado y se denomina vector tensión, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a centrar en P sub I, ¿sí? P sub I, que es el vector tensión en este punto en un plano de corte SS, ¿sí? Bien. A P sub I, ¿sí? La fuerza diferencial la podemos separar en dos fuerzas, una fuerza normal y una fuerza
tangencial, ¿sí? Diferencial de n y diferencial de q, ¿sí? Lo separamos porque los efectos que producen tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos tangenciales son diferentes, producen diferentes efectos, es decir, diferentes deformaciones. Entonces siempre lo vamos a estudiar por separado. Bien, ¿cuál es la fuerza normal? Es la componente de la fuerza diferencial de F según la dirección normal al plano analizado. ¿Sí? Este es el plano, esta es la dirección normal, la dirección perpendicular al plano. Entonces, esa es la fuerza normal. Y la tangencial es la fuerza contenida en el plano, ¿sí? En el plano, en nuestro caso es el plano SS, ¿sí? Y este es el punto analizado. Bien. Entonces, a las tensiones normales la vamos a denominar con sigma en esta materia, ¿sí? Con sigma, como el cociente entre diferencial de n respecto a diferencial de a, y a las tensiones tangenciales con la letra tau, ¿sí? Tau como diferencial de q dividido diferencial de a. Bien. Y hay algo que hay que aclarar, que para un punto de un cuerpo las tensiones sigma y tau no son invariables, ¿sí? Cambian de acuerdo al plano de corte que se considere, ¿sí? Nosotros estamos analizando en este caso las tensiones sigma y tau para un plano de corte SS, ¿sí? Pero bien, podría haber sido otro plano, ¿sí? Podría haber sido otro plano, entonces los valores de sigma y tau iban a cambiar. Entonces, de manera general, para definir un estado de tensión de un punto, necesitamos conocer el vector tensión P sub i correspondiente a tres planos de corte perpendiculares entre sí, ¿sí? Ese plano SS es solamente un plano de corte. Nosotros, para conocer cómo es el estado tensional de un punto, tendremos que hacer tres planos de corte, ¿bien? Que serían, en este caso, ¿sí? Este sería un plano de corte, ¿sí? Y podemos analizar un vector tensión, que podría ser este, por ejemplo, ¿sí? Luego tendremos que hacer otro plano de corte perpendicular y analizar este vector tensión, ¿sí? Y por último, otro plano perpendicular, ¿sí? Y analizamos el vector tensión correspondiente a este plano, ¿bien? Entonces, vemos que para definir el estado tensional en un punto, necesitamos en realidad tres vectores situados en planos perpendiculares entre sí. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Es que estamos hablando de una magnitud física ya diferente a la que nos han enseñado en física 1 y física 2, ahora en física 3, ¿sí? ¿Por qué? Esta magnitud física es de un orden superior, porque, por ejemplo, para definir un vector, ustedes necesitan conocer sus componentes en tres direcciones, ¿verdad? O sea, necesitan tres escalares en tres direcciones ortogonales, ¿verdad? Por ejemplo, x1, x2 y x3, ¿sí? Entonces así definen un vector, ¿sí? Que tiene un orden superior a un escalar. En cambio, ahora para definir un estado tensional necesitamos no un vector, sino un tensor. Un tensor que está compuesto por tres vectores situados en tres planos perpendiculares, ¿bien? Un tensor, la magnitud física, el tensor, aquí sigma, el tensor de tensiones, ¿sí? Está compuesto por 9 componentes, tiene 9 componentes, ¿sí? Donde el primer subíndice indica el plano considerado, ¿sí? Sigma 1 significa que el plano es normal al eje x1, ¿bien? Y el segundo subíndice, la dirección, ¿bien? Sigma 1, 1, ¿sí? En otros, si a los ejes los llamaría x, y, z,
sería sigma xx, ¿sí? Esto es más de la materia de estabilidad 4, pero introduzco simplemente el concepto, ¿sí? Bien, si bien de estas nueve componentes, solamente interesan 6 porque, porque es una matriz simétrica, ¿sí? Conociendo estas 6, al ser una matriz simétrica, es decir, que esta es igual a esta, que sigma 1, 3 es igual a sigma 3, 1, y que sigma 2, 3 es igual a sigma 3, 2, ¿sí? Queda definido el estado tensional en un punto con 6 de sus componentes. Bien, pero ahora cuando resolvamos los primeros ejercicios vamos a tener problemas mucho más sencillos en el estado tensional. Por ejemplo, una barra de tracción, que sería una barra, es decir, una barra recta sometida a esfuerzos P contenidas en el eje de la barra, ¿sí? Entonces está sometida a tracción. Bien. El estado tensional, cuando aislamos un elemento, es un estado tensional uniaxial, es decir, donde hay una sola componente del vector de tensiones, es decir, la componente en este caso sigma 1, 1, es decir, que es una tensión en un plano de corte perpendicular al eje 1, que el eje 1 sería el eje de la barra, y en la dirección del eje 1, ¿sí? Entonces es una tensión normal, ¿sí? Esto es una tensión normal sigma xx. También se la podría llamar, ¿bien? Y lo que nos vamos a ocupar principalmente en el transcurso de la materia es determinar cómo es la distribución de tensiones dentro de la sección, ¿sí? En este caso, en un corte perpendicular, ¿bien? Entonces, en este caso, con las barras de atracción, es una distribución de tensiones uniforme, se las considera, ¿sí? Hay una serie de hipótesis que se realizan para que dan como resultado que la tensión se reparte, que la fuerza P, la carga P, se reparte uniformemente en toda el área, ¿bien? Entonces la tensión sigma es igual al cociente entre la carga P y el área. Bien. Nada más, con esto quería dar un ejemplo, el ejemplo más sencillo. Y bueno, después vamos a ir viendo qué es lo que pasa, cómo son las distribuciones de tensiones cuando hay momentos flectores, esfuerzos cortantes, momentos torsores, ¿sí? Bueno, con esto termina el video y espero les haya servido.